no son tomados por los pedagogos. Aunque sí haya un ideal de qué es lo que deseamos formar como seres humanos, lo imponen otros grupos, sean los empresarios, sea hasta la misma iglesia u otros, dentro de cierto tipo de pedagogía. Y otra cuestión, que ahora voy con la respuesta práctica. Los pedagogos se participa en la práctica o en la ejecución de cierto tipo de lineamientos o política, como por ejemplo los que trabajan en el Ceneval, que son muchos de mis compañeros que salieron de esta facultad o de la Universidad Pedagógica Nacional. Somos formados para analizar el proceso educativo y plantear respuestas. Sin embargo, no es que abiertamente se desee participar para cortar cabezas a los profesores. Frente a un terreno o un mercado laboral donde no hay trabajo, necesitas también trabajar. Y cuando tú platicas o charlas con los pedagogos que están participando en esas instituciones, tienen muy claro un poco la situación. Sin embargo, ¿dónde van a encontrar también trabajo? Y la otra cuestión, hay algunos que sí están convencidos que de esa forma es. Y claro, es respetable. Sin embargo, es por una cuestión de necesidad y además, pues es muy importante preguntarnos por qué son contratados por el Ceneval cuando tendrían que haber sido contratados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es el INE. Sin embargo, quien lleva a cabo o sigue llevando a cabo muchas de las evaluaciones a los profesores, pues termina siendo el Ceneval. Entonces, bueno, hasta ahí la dejo. En esta situación hay cuestiones de lo teórico y lo práctico de diferentes formas, y también en la cuestión de la otra manera hay pedagogos que participan para la construcción de otro tipo de educación. Gracias. Leo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los grandes problemas educativos que se deben atender desde la pedagogía y el normalismo en México de hoy? ¿Quién inicia? ¿Seguimos en orden o...? ¿Quién inicia? ¿Quién? Adelante. Bueno, sin duda tenemos muchos problemas que atender, tanto pedagogos como normalistas. Podríamos pensar, bueno, tenemos una lista enorme, ¿no? Podría ser desde la inclusión, desde, bueno, la integración de niños con alguna capacidad diferente, la misma docencia, ese es un problema a abordar, todo lo que son prácticas educativas que hay que modificar y que hay que estar constantemente innovando ahora con los nuevos planteamientos del pensamiento complejo, por ejemplo. Y bueno, lo que es el rezago, la cobertura, o sea, tenemos realmente problemas serios, y el problema es que se nos va el tiempo en atender cosas mediáticas más que realmente preocuparnos por hacer propuestas innovadoras que puedan trascender en las aulas o en los espacios donde se pudieran, como comentaba en mi participación anterior, pues hacer propuestas que realmente nos permitan tener una educación pues mucho más sólida, mucho más apegada a los contextos reales que tenemos. Gracias. ¿Sí? Ahora, ¿quién? Sí, Ahora yo. No lo dejamos que sí. Bueno, pues es que son, híjoles, como dice la maestra, pues desde donde tú le veas puedes encontrar diferentes tipos de problemas educativos, pero también como desde nuestras propias posibilidades, ya sean de análisis o de práctica, buscamos primero como ubicar cuál es el problema, porque creo que uno de los problemas más fuertes es ubicar los problemas, porque nos los imponen, ¿no? Nos dicen, tu problema es tener la alta tecnología, porque vivimos en un mundo de la sociedad del conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Qué interés? ¿Cuál ignorancia? Estamos analizando fenómenos educativos, y a veces los menos interesados son los que están analizando los fenómenos educativos. O sea, esto es como... Bueno, algunas de las cuestiones o de los problemas que quisiera señalar nada más, como diciéndolos, por ejemplo, tenemos problemas que tendríamos que estar pensando para formar otro tipo de ser humano, como
la colonización pedagógica. La colonización pedagógica como un concepto de Arturo Jauretchi, que era un argentino, de estos de los 60, 70, que pensaba que el mundo podía cambiar y transformarse, que es esta cuestión de la imposición de un pueblo sobre otro, sobre el ideal de formación del ser humano. Esta cuestión de imponer el sentido común o las ideas de cómo debe de ser. Y eso pues lo estamos viviendo todos los días, o todos los días lo vivimos cuando es más importante lo que proviene del exterior a reconocer, por ejemplo, los conocimientos o las culturas de nuestros pueblos. Aunque ya parece eslogan porque todo el mundo ya es intercultural, es siempre intercultural, siempre y cuando no trabaje en las comunidades, no se suba a la montaña, no vaya a hacer turismo revolucionario por algunos días y luego regresa y no hace otro tipo de cuestiones, pues, sin embargo, esta cuestión de la colonización pues es bastante fuerte y complicada. Y otras de las cuestiones, por ejemplo, se encuentra la discriminación, el analfabetismo, el no saber escuchar, la desaparición de las lenguas originarias, el problema de la memoria, el acceso y difusión al conocimiento científico y humanista, el aprender conocimientos para relacionarte con tu realidad concreta, se convierten en problemas que están constantemente relacionados para qué tipo de ser humano. Y un problema, nada más menciono lo de la cuestión de la discriminación y el problema de la memoria, porque constantemente, por ejemplo, el problema de la memoria, cuando criticamos la educación tradicional, constantemente estamos diciendo que es memorística, y es memorística, y es memorística. Una de las cuestiones como más complicadas y más importantes es que pues nos quieren borrar nuestra memoria, ya sea una memoria histórica, ya sea una memoria corporal, emocional. Sin embargo, todo aprendizaje es memoria. Y por eso, al decir que es memorístico, lo que están tratando o se está tratando de hacer es a un lado el conocimiento y las formas en que un ser humano puede ser diferente. Tenemos que reconstruir y fortalecer toda la cuestión de la memoria. Y lo de la discriminación es una constante. En México somos un pueblo donde se hace una alta discriminación en sus diferentes representaciones o tipos, por homofobia, por racismo, etcétera, y que es una forma de mantenernos divididos, unos porque son homosexuales, otros porque son indios, otros porque son viejos, otros porque son mujeres, y entonces constantemente es un mecanismo de estarnos dividiendo y no ver qué es lo que tenemos en común y cuáles son los conocimientos que realmente necesitaríamos compartir para confrontar problemas tan fuertes como la desaparición de la vida humana, por eso el calentamiento global, o otras cuestiones como la violencia. Bueno, hasta ahí. Gracias. Yo, más que hacer un gran listado de problemas, voy a tratar de irme hacia lo que serían los fundamentos. Hace tiempo escribí para La Normal un artículo que decía refundar el normalismo, refundar la normal, y algunos dijeron, fundamentalista. No, yo lo que hago es decir, creo que tenemos que regresar la mirada a las cuestiones básicas, nodales, y para mí la cuestión básica está, y vuelvo con este autor que manejé, Rigal, en volver la vista a tres preocupaciones. Una preocupación de carácter ético, que implica pensar qué tipo de ciudadano, para qué tipo de sociedad estamos ejerciendo la educación, y obviamente en el plano del normalismo tendremos que pensar qué tipo de maestro necesito formar para que a su vez forme al ciudadano que se requiere para el tipo de sociedad que requerimos o que soñamos, para decirlo de otra manera, ¿no? Entonces tenemos una preocupación ética. La otra sería una preocupación política, fundamentalmente, que implica pensar la política como poder, pero no como una cuestión electoral, sino como una cuestión que permita analizar cómo se construye, cómo se distribuye, cómo se legitima,
cómo se apropia el poder en términos de relaciones humanas, ¿no? O sea, no tiene que ver con partidos, no tiene que ver con todo lo que el sistema nos ha venido imponiendo. Y la tercera preocupación tendría que ser una preocupación de carácter epistemológica y que no tiene que ver solo con analizar cómo se construye el conocimiento, sino fundamentalmente cómo el conocimiento tiene que servir para emancipar al hombre. Desde esa perspectiva, entonces, todos los demás pues vienen siendo problemas que se generan a partir de esto. ¿Por qué? Yo lo digo desde nuestra experiencia en la normal. Yo digo, bueno, no nos debe extrañar que los jóvenes que tenemos ahora como estudiantes, que por cierto ya cambió mucho la composición social de las normales. En primer lugar, ya no tenemos aquellos jovencitos de secundaria que tuvimos antes del 84. Pero tampoco tenemos a esas generaciones del 84 que todavía teníamos jóvenes que no habían nacido dentro del esquema o del modelo neoliberal. Ahora tenemos prácticamente al 100% de jóvenes que ya tienen esquemas de pensamiento y acción muy trabajados por el neoliberalismo. Y entonces, cuando uno habla de humanismo, ciertas cosas, se le queda a uno viendo así como bicho extraño, como decir, pues ¿de dónde saca eso, no? ¿De dónde saca que hay que luchar contra los procesos meritocráticos y hasta lo justifican? Cuando uno trata de argumentar en favor del aprendizaje colaborativo, dicen no, es que lo bueno es competir, hay que competir con el otro, y como esto muchas cosas. Entonces yo creo que ahí tiene que darse un trabajo muy serio para enfrentar esto. Lo demás viene ya de manera lógica, para no estar hablando ahorita de todos los demás problemas. Hablando del normalismo, la reconfiguración a partir de la reforma, que obviamente la reforma solamente fue como la consolidación ya de un proceso de construcción que se vino dando desde los años 80, que adquirió mucha fuerza ya con la Alianza para la Calidad de la Educación, con Calderón y su aliada Elba Ester Gordillo, que desde ahí ya empezaron, y empezó muy fuerte el ataque en la réplica o en la imitación de la película, imitando a Superman, que después aquí fue pan de panzazo, y cómo se fue construyendo esto. Y recordaremos cómo el Wester decía que las normales había que convertirlas en escuelas de turismo, y el de Mexicanos Primero diciendo que las normales rurales eran nidos de guerrilleros, de grillos, ya todo un ataque frontal contra las normales, ¿no? Pero entonces a esto me refiero, a estos fundamentos, para desde ahí, entonces sí podemos hablar de todos los demás problemas, pero siempre bajo la mirada de el ciudadano, la sociedad, la política y la emancipación como fin de la educación. Gracias. Bueno, ya como colofón solo incluiría algunas ideas para esta pregunta 3, ¿no? Me parece que a la pedagogía, digamos, pensando los grandes problemas educativos, le tocaría plantear algunas cosas. Primero, replantear o volver a pensar cuáles son los fines de la educación hoy, ¿no? Eso es primero. No es lo mismo cuando se instituye como disciplina en los años 60, no es lo mismo lo que se pensó con Justo Sierra, ni siquiera más atrás, ¿no? Sino renovarnos cuáles son los fines de la educación y vincular esto con un proyecto nacional. Es decir, la pedagogía en esta idea de trabajar en el campo de las ideas, que aunque sabe que su trabajo en el campo de las ideas es eminentemente política, no debe soslayar que debe trabajar como todas las disciplinas, me parece, desde una universidad nacional como la nuestra, vincularlo todo con un proyecto nacional y sus especificidades. Es decir, desde mi posicionamiento personal, la universidad y sus disciplinas tienen que servir para resolver problemas nacionales, ¿no? Y por eso también tiene que acompañar, en este caso, entre otras cosas, al normalismo.
Y también comprender las especificidades locales, no solamente, ya no es solo en el tiempo de cardenismo donde todo se pensaba a nivel nacional, sino estamos hablando también de conocer las especificidades locales, actuar ahí y observar también las tendencias globales emancipatorias, ¿no?, contrahegemónicas, y reflexionar sobre ellas. Me parece que también es ese posicionamiento. No creo que ninguna universidad seria esté pensando que cuando pensamos en pensamiento global tiene que ser obedecer lo que hace la OCDE, ¿no? Definitivamente, no tendría que ver con eso. Por otra parte, me parece que también la pedagogía tiene que repensar y reacomodar y seguir trabajando en cómo, en los fines de la educación dentro y fuera de la escuela, pero sobre todo en la escuela, ¿no? Y por eso también la vinculación con el normalismo, ya que me parece que la escuela es el espacio privilegiado contemporáneo, el espacio fundamental para la formación de niños y jóvenes de los últimos 2 siglos. La escuela, diría Jaume Trilla, es el invento civilizatorio más complejo y exitoso, aún más que las religiones, ¿no? Por eso también la pedagogía, aunque puede trabajar en muchísimos espacios o pensarlos, debe privilegiar a la escuela como este espacio. Y ya para cerrar, solo hablaría también de lo que dice Hannah Arendt cuando habla de educación, ¿no? Y está vinculado con esta mesa. ¿Qué hace la educación fundamentalmente antes que otra cosa? La educación antes que otra cosa es el acto de heredar a los nuevos el acumulado del conocimiento de la civilización humana. Y eso hoy en día se hace a través de la escuela y lo hacen las y los profesores normalistas. Entonces, recuperando a Arendt y lo que tendría que ser la disciplina pedagógica es vincularse con las formas de transmisión del conocimiento, ¿sí?, a través de miradas locales y nacionales y globales. Eso sería todo. Gracias. Leo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas que hay en la formación de pedagogos y normalistas en nuestra nación y su relación con la realidad actual? ¿Quién empieza? ¿Yo? Bueno, obviamente, como diría también Marlene hace rato, yo hablo desde el normalismo, porque sería un gran atrevimiento decir los problemas en la formación de los pedagogos. Yo sí podría decir que, por ejemplo, a mí me llena mucho, me satisface mucho participar en mesas así, me nutre mucho oír a los colegas. Quiero decirles que esto es raro en la escuela normal. ¿Sí? Y es una autocrítica muy fuerte porque con todas estas características que además del histórico se han venido imponiendo con este modelo y con esta reforma, y no es nuevo, viene ya desde, repito, desde los años 80, incluso en las normales con el proceso que obviamente ya se vivió, que fue el proceso de homologación y nivelación salarial con el IPN, que a su vez está homologado con la universidad, empezó a imprimírsele también al sistema ciertas características muy meritocráticas por un lado. Entonces es cierto, por un lado eso, que no ha llevado a una vida académica como la que deseáramos, y eso se convierte en un pragmatismo a veces, en un exceso de pragmatismo en el que lo que importa son, como dice la maestra Gaby presente, hacer cositas, ¿no? Entonces, los normalistas son los que hacen cositas. Y cuando se trata de discutir en torno de cómo construimos el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, porque en un libro ya, no nada nuevo, pero que sigue siendo muy vigente, el de Jackson, La vida en las aulas, él llega a decir, los maestros de educación básica explican su quehacer con el pensamiento más simple, ¿no?
no se ha construido social y profesionalmente una tradición que permita explicar su quehacer y el fenómeno educativo desde un proceso de teorización. Y eso hoy todavía se vuelve un problema más serio ya en la vida cotidiana del maestro, porque además un sistema que ya hablando de los maestros, un sistema que privilegia, por ejemplo, la participación, que no sería mala si fuera positiva, diría más que participación, injerencia de los padres de familia, no le da herramientas al maestro como para decirle, así como si yo fuera con un médico a decirle, oiga, es que usted está haciendo el médico. A ver, un momento, aquí el que tiene la ciencia médica soy yo. El maestro también tendría que decir, a ver, yo tengo todos los elementos teóricos por los cuales estoy haciendo esto con su hijo, ¿no? Pero no, hoy vivimos una escuela en la que diariamente demandan a los maestros por cualquier cosa, ¿sí? Los directores por miedo acaban cediendo a las presiones de los padres y el maestro acaba por hacer lo que le pide. Entonces, no hay lo que algunos llamarían con las condiciones de profesionalización que permitan desarrollar. Ese es un problema entonces que repercute, querámoslo o no, en la formación de los maestros, ¿sí? Hoy, además, yo tengo en este libro, que a lo mejor creo que ya luego van a presentar también acá, en el que yo participo con un texto, hablo de las tensiones que se han generado con la reforma educativa en la formación de maestros, ¿no? Y una de estas tensiones, lo adelanto así, es entre formar para el examen de ingreso o formar para la profesión. Y hoy se está formando mucho para el examen de ingreso. O sea, lo que hay que hacer es que los futuros egresados, o sea, que puedan hacer exitosamente un examen que los coloque con el empleo. Y además el currículum, que tiene también tradiciones, pero cosas que están ahí presionando, lleva también a que se agudice esta tensión, entre otras más. No voy a hablar de todas las tensiones, pero creo que son estos problemas y muchos más que están hoy reconfigurando el perfil del normalista, el perfil del formador y obviamente el perfil del maestro. Pero decía finalmente, todo esto lo que está trastocando con la reforma educativa es también el carácter público de la educación. Ahí está muy fuerte. Gracias. Bueno, yo puedo hablar de los dos ámbitos. Bien, los pedagogos tenemos múltiples formaciones. En 4 años nos formamos con diferentes perspectivas, diferentes enfoques, diferentes, pues sí, tenemos múltiples formaciones. Y bueno, esto nos lleva obviamente a ver o a tener una visión de la realidad educativa que a veces no es tan integral como quisiéramos. Obviamente vemos la educación en un espacio, en un tiempo, en contextos, analizamos hechos educativos, tanto pasados como actuales, vemos la complejidad que tiene el sistema educativo, de educación en sí misma, y bueno, de todo eso a veces no aterrizamos esos problemas a fondo, sino a veces se quedan como de manera muy superficial. Y sin embargo, bueno, me parece que es ambicioso y a veces no sé si haya alguna investigación que aterrice sobre el impacto que tiene la formación del pedagogo en la realidad que vive como egresado. Porque bueno, ¿quién es como objeto de estudio de educación, al igual que normalista? También tiene una práctica educativa
se inserta en diferentes ámbitos, también hace intervención pedagógica y de acuerdo al perfil de egreso, pues debe de tener determinados elementos, desde diseñar, ejecutar, evaluar programas, realizar proyectos o elaborar proyectos, tanto del ámbito de la capacitación como actualización. Se supone que puede trabajar con equipos de investigación disciplinarios o multidisciplinarios o interdisciplinarios. Y bueno, pareciera que el panorama de acción es muy amplio. Sin embargo, el campo de trabajo es muy limitado. Entonces, el egresado de pedagogía, pues a veces tiene que tomar lo que hay para poder, de alguna manera, poner en práctica todo el bagaje de conocimientos con el que egresa. En ese sentido, Patricia Dupuy dice que el pedagogo acompaña al profesional de la educación en tres niveles, ¿no? El primero, que sería, está cercano al profesor de educación básica, que es el profesional de la educación como tal. Tiene un proceso formativo muy específico, lo facultan para desempeñar tareas de enseñanza en el aula, o sea que en el caso del pedagogo, pues solamente que se inserte en la línea de docencia. Por otro lado, el acompañamiento que hace es a partir de los procesos de formación que tiene el normalista, que están centrados también en la pedagogía o en las llamadas ciencias de la educación. Y por otro lado, sería el tercer nivel, que estaría enfocado en la investigación, que prácticamente el pedagogo podría tener un ámbito muy fuerte de intervención a partir de la investigación, tanto en el diseño, como decíamos en un principio, de políticas, de proyectos, de estrategias educativas. Y en el caso del normalista, pues hasta el plan 97 estaba más enfocado hacia el desarrollo de la práctica, hacia la reflexión, hacia cómo mejorar los procesos en el aula, etc., ¿no? Con el plan 2012, toda esa línea y esa fortaleza que tenía la formación inicial de profesores se vino abajo en aras de tener un programa que atiende muchas líneas, pero que es pobre en el contenido, ¿no? Ahora nos piden formar para la investigación y ahora nos quieren llevar a un nivel en el que tanto los profesores, sin tener la habilidad para la investigación, tenemos que investigar y tenemos que llevar al estudiante a ese ámbito. Pero me parece que ahí podría ser una muy buena área de oportunidad tanto para pedagogos como para normalistas, el poder hacer sinergia para poder hacer investigación aplicada, pero no nada más en aras de cumplir con ciertos requerimientos que nos piden a nivel de instancias tanto nacionales como internacionales, sino más bien para poder incidir en la mejora de los procesos educativos. Me parece que tenemos ahí pues mucho que hacer. Yo como pedagoga y como normalista, porque bueno, aunque no tengo la formación normalista, me siento como parte de, porque he tenido que aprender y he tenido que aprender sobre la marcha, pero además querer la profesión, que eso es algo pues complejo, porque muchas veces la formación de pedagogo me llama, ¿no? Y tratar de centrarme en la línea de, bueno, cómo lo pensaría o cómo lo haría un normalista, se vuelve a veces una situación un poco difícil, pero no imposible. Me parece que ahí les comento, podría ser un punto importante, que bueno, sí se está intentando hacer, pero no específicamente con pedagogos, sino con investigadores de diferentes líneas. Hay un proyecto que está llevando a cabo tanto la de GESU como la de GESPE, que son instancias relacionadas con educación superior, donde buscan una sinergia entre universidades y escuelas normales en aras de fomentar o de habilitar o de crear mejores condiciones para la investigación, pero sobre todo porque las normales carecen de autonomía para poder ejercer recursos, sobre todo que vengan de otras instancias. Y bueno, vemos que no hay
pedagogos como tal, ¿no? Tenemos profesionales de muchas líneas que intentan hacer un trabajo con las normales en aras de mejorar la práctica educativa, no nada más del normalista o del formador, de formadores, sino también de otros profesionales enfocados en alguna de las licenciaturas de estas universidades. El proyecto inicia con 7 normales, 7 universidades, y se espera que durante 4 años, ahorita ya 3 propiamente, se inserten todas las normales en este programa y acompañados de ciertas universidades. El punto es, todo eso, ¿para qué? No nada más es para publicar, para insertarnos en el SNI en el caso de los normalistas, sino tendría que tener una proyección y tendría que aterrizar en la mejora de la educación básica. Este sería el punto principal. Pero estamos en un nivel en el que todavía no aterrizamos en ese punto. Y me parece que ahí, bueno, podría ser una muy buena área de oportunidad. Bueno, sobre este punto hay algunas cosas que quiero compartirles a la mesa y a los que aquí están escuchando. Pues efectivamente estamos viviendo la difuminación de la identidad profesional de muchas formas. No somos los únicos, ni el normalismo, ni la pedagogía. Estamos en esta crisis. No es posible que en CEP el equipo de asesores en tiempos de Aurelio Nuño y hoy de Otto Granados y desde hace siempre sean economistas, ¿no? Economistas de universidades norteamericanas del Ivy League, donde a veces cae un especialista en educación no formado en México, también hay que decirlo, mientras nuestros egresados quieren trabajar aquí en Kitsania, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, tenemos aquí la discriminación de la identidad profesional, que está parte de las crisis de las disciplinas, ¿no? Que está viviendo también nuestro tiempo, todas las universidades, yo creo que en el mundo, sobre todo las disciplinas humanísticas y sociales, que llevan ya un buen rato en crisis, porque un ingeniero químico sabe perfectamente dónde le toca trabajar, qué va a hacer y qué no puede hacer. Pero los humanistas y los científicos sociales, el campo es tan grande que uno está en estas fronteras difusas y porosas donde puede estar haciendo todo y puede estar en Kitsania, ¿no? Entonces justamente esta crisis de la disciplina tiene que hacer pensar autoridades, obviamente que son los tomadores de decisiones, pero también los gremios, ¿no? Como ya lo han expresado aquí los colegas. Nos toca a nosotros pensar quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, ¿no? Me queda claro que en la universidad, en esta universidad, lo que hacen aquí los estudiantes es 4 años venir a pensar, que no es poca cosa, ¿no? Esa es su obligación, ¿no? Nuestra obligación como profesores es eso, ayudarlos a pensar y a construirse un ethos profesional a partir de hacer un montón de preguntas, ¿no? Se precisa de una formación también, ya lo decía la profesora, inter y transdisciplinaria para comprender el fenómeno educativo. Ya no basta solamente lo que era la antigua currícula, sino empaparse de otras disciplinas, incluso las ciencias duras, para comprenderlas y trabajar en esto. Mejorar el vínculo teoría-práctica. Evidentemente, las universidades, la nuestra entre otras, el vínculo teoría y práctica está casi totalmente ajeno una a la otra, aunque cada vez más se insisten en las prácticas profesionales. No solamente el ir a hacer te da el vínculo teoría y práctica, el vínculo teoría y práctica también es una acción reflexiva de qué es lo que estoy haciendo, qué prácticas estoy poniendo, qué teorías estoy poniendo en juego, si la teoría en juego me está funcionando o no, y cómo regresar, ¿no? Una cosa que también mencionaban la profesora y el profesor es cómo podemos hacerle para que lo que está pasando en el espacio de lo educativo podemos regresarlo. Es esta idea de hacernos todo el tiempo investigadores, ya no en el sentido SNI, porque como todo está lleno de lenguaje neoliberal, estamos perdiendo las prácticas cotidianas. Desde siempre se sabe que el profesor en el aula no solo está enseñando, está investigando permanentemente, como la universidad está investigando permanentemente en el aula y en los espacios, sino saber que ese es un acto de dialéctica cotidiana que no podemos olvidar cuando hablamos de mejorar el vínculo teoría y práctica. No es solamente hagan más prácticas profesionales o den mejor la teoría, sino cómo estamos reflexionando las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Cómo poderlas integrar. Me parece también que debemos recuperar para bien la tradición pedagógica, ¿no? Uno no es necesariamente ni el evaluador,
ni el economista de la educación, ni el planeador curricular, ni el orientador, ¿no? Puede ser todo eso, pero antes que otra cosa es un humanista, ¿no? Y que la pedagogía, sobre todo, no debe perder la perspectiva ética, que es rescatar el sentido de lo humano, y que en estos tiempos en que se difumina todo, entre ellas las disciplinas, una buena manera de regresar al cauce de lo que hacemos es ¿qué es lo humano hoy? ¿No? Y ya no está necesariamente pensando en las distopías de los hombres que nos volveremos robots, ¿no? El fin del trabajo, el cyborg, todo eso está muy bien, que vinculados a la filosofía y muchas otras disciplinas, pero la pedagogía, las ciencias sociales y otras disciplinas tienen que rescatar la vinculación de lo humano y conectarlo con la noción de derechos, ¿no? El humano es el que ejerce derechos y el que vive en una situación donde se supone que la promesa de la modernidad es la igualdad. Y me parece que a lo mejor rescatar los orígenes de las disciplinas, recomponiéndolo con lo que hoy somos, podría ayudarnos a pensar en dónde estamos parados ahorita. Gracias. A ver, algo más. Yo solamente quisiera mencionar algo en relación a nuestra propia formación. Yo creo que es importante para la formación de los humanistas aprender a ser más humildes, porque cuando te enfrentas a la realidad y te enfrentas a los problemas, te das cuenta que sí es importante el conocimiento teórico y práctico, pero también te vas dando cuenta que esta realidad que está cambiando y con los otros que estás trabajando también tienen cuestiones que decir para poder resolver los problemas que a todos nos están preocupando. Y cuando tú escuchas jóvenes estudiantes preocupados de que solamente quieren limitarse a decir que es su propiedad un objeto social o imaginario, porque todavía cuando nos preguntamos y abrimos la pregunta de qué es la formación, qué es la educación, qué es la pedagogía, te abres a la posibilidad de significados más que a objetos muertos que digas esto es mi propiedad. Más bien esta situación de poder ser humildes para poder convivir, trabajar y practicar, creo que es un problema muy fuerte en la Facultad de Filosofía y Letras, donde tenemos problemas, por ejemplo, no podemos escribir como deberíamos de escribir en nivel licenciatura y a veces maestría y a veces doctorado. Y no nos podemos vincular con nuestros compañeros que están del lado, que son de letras hispánicas, para decir, pues vamos a trabajar en equipo. Pero el trabajar en equipo es la cuestión de cuáles son los objetivos y problemas que tenemos en común. Y parecería que no tenemos en común nada, sino lo que está detrás es, esto es de mi propiedad, ¿no? Y el lenguaje que mencionaba hace un rato el profesor Juan Manuel Rendón, de que sí somos generaciones o son generaciones más fuertes, donde la competencia está más fuerte, las ideas de neoliberalismo, de consumismo. Sin embargo, es responsabilidad de todos nosotros poder enfrentar estas circunstancias, porque si decimos, el joven que se libere solo, pues estamos lavándonos las manos, o los niños son la esperanza del futuro, nos estamos lavando las manos, y creo que uno de los mejores ejemplos de quien se hace cargo académicamente sobre los problemas es, por ejemplo, el doctor Pablo González Casanova, que a sus 96 años sigue escribiendo, impulsando, apoyando. Entonces, y una de las cosas que menciona en su libro de las nuevas ciencias es esta cuestión de que no podemos trabajar en grupos multidisciplinarios porque todos queremos ser los sabelotodos. ¿Cuándo? Pues en realidad tenemos todos límites disciplinarios, académicos, humanos, que son necesarios reconocerlos, pero también de reconocerlos, ubicar cómo podemos llegar a encontrar el problema y luego cómo resolverlo. Y a mí ha sido una experiencia tan grata, por ejemplo, conocer a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque en la experiencia, en la reflexión y en el análisis se encuentra constantemente. Y a veces he escuchado personas de esta facultad, de pedagogía, de la maestría, del doctorado, decir, se resuelve de esta manera, y cuando nos ponemos en la realidad, o nos ponemos, no sabemos cómo. Necesitamos ser un poco más humildes, porque el problema de una cierta arrogancia no nos permite conocernos y convivir. Gracias. Yo entendería que prácticamente estamos cerrando con esta intervención, ¿no?
Yo quisiera recuperar de cada una de las intervenciones puntos que me parecen estratégicamente fundamentales. Uno, que mencionaba Amanda respecto a la sinergia, como suma de esfuerzos de voluntades hacia un fin específico. Y a mí me parece que dadas las condiciones históricas de las profesiones mismas, el quehacer, hoy es más que nunca necesario el tratar de promover estos esfuerzos sinérgicos para discutir, analizar, proponer, etcétera, viendo la especificidad de cada uno de los campos para encontrar los puntos de convergencia y las posibilidades de construir alternativas juntos, pero también diferenciadas en los casos que se necesiten. El énfasis, como dice Marlene, yo coincido totalmente. Esta idea que a veces suena como redundante, pleonástica, en el sentido de que hay que humanizar al hombre. Y yo coincido totalmente. Estamos en un proceso ya en el que se ha perdido. Decía esto, me llama mucho la atención porque lo hemos discutido mucho, esto del lenguaje neoliberal, ¿no? Hoy nos presentan un champú y nos hablan de propiedades químicas, todo en un lenguaje que nos atrapa, dice, yo quiero ese champú, porque tiene esto, ¿no? Y en ese sentido también hemos perdido la perspectiva de lo humano, diría Benedetti en unos poemas, cuando habla de que a los hombres se les enseñó que cárceles era esdrújula, etc., y se olvidaban poner el acento del hombre, ¿no? En el poema de Hombre Preso que mira a su hijo. Y yo creo que tenemos que regresar a eso porque, en primer lugar, yo no confío en estos programas. Amanda sí es muy invitada ya en DGESPE. Yo, a pesar de que incluso tenemos cierta relación, les tengo mucha desconfianza, y yo creo que si esta idea de convergencia, de puentes entre el pedagogo y el normalista es necesaria, pero como un proceso casi autogestivo, que no esté supeditado a proyectos o programas oficiales. Porque ella misma reconocía, y yo coincidimos muchos, en el plano de la formación de maestros, de 1997 hasta el 2012, estuvo implantado el Plan de Estudios 97, que a diferencia del 84, el 84 es el plan de estudios que genera parteaguas porque es a partir de ese momento que se forman licenciados. Pero es un plan de estudios, a mí me da la impresión, a reserva de que los que han investigado eso me digan si es cierto o no, que ese plan de estudios se lo encargaron al CICE UNAM, al subprograma B de formación de docencia, muy encaminado a formar investigadores. Y aunque el plan de estudios no lo decía así, porque iba como dirigido a formar investigadores sobre la práctica, pero se pervirtió y acabó siendo de entrada incluso un plan de estudios para formar investigadores. Y entonces se generó en 84 todo el fantasma de, uno, ahí vienen los licenciados, dos, ahí vienen los investigadores. Y los propios chavos se lo creyeron. Y acabaron por ni ser maestros ni ser investigadores. En 97 se diseña un plan que, independientemente de las diferencias, porque yo las he tenido con Olac Fuentes Molinar en algunas cuestiones, pero es su equipo el que diseña el plan 97, pero no lo hace él, sino ya desde antes. Yo incluso, honestamente, yo había venido participando con gentes como Ruth Mercado y veníamos proponiendo un viraje en la formación de maestros
para llevarlo a preparar para la docencia, para el quehacer específico del maestro que es la docencia. Y ese es el Plan 97, allí es donde se genera, y me parece que ha sido el esfuerzo más serio, más congruente, en términos hasta de políticas, etcétera, que se ha llevado a cabo en el plano de la formación de maestros. Pero obviamente había que, con el cambio de régimen, dar la idea de que se cambiaba todo, y se cambia. Y yo no sé, yo incluso tuve discusión con gente que estaba apoyando a Marcela Santillán en la DGESPE, gente de aquí, de pedagogía, que fue el equipo, la mano derecha de Marcela Santillán para la elaboración del plan 2012, y discutíamos, y ellos que me decían, es que Juan Manuel, es que no se forma, no se toma en cuenta el aprendizaje, se están equivocados, y no se reflexiona sobre la práctica. Digo, por favor, ni siquiera han leído entonces el plan, ¿sí? Ramsés, creo que se llama, el compañero con el que discutía. Entonces todo esto ha venido definiendo este nuevo plan, que es un galimatías, ya lo dijo Amanda, no hay por dónde, se ha desconfigurado todo, pero lo que sí no pierden es la visión de esto que dice José Carlos, de las competencias que ahora ya lo están cambiando a los aprendizajes clave, y como si fuera automóvil, ya la gestión de Mario Chávez en la DGESPE habló, y no me dejará mentir Amanda, de alinear. Hay que hacerle un balanceo y alineación al Plan 97 para que sea acorde con el nuevo modelo educativo que se está imponiendo. Quise hacer este panorama así para ver cómo lo que está también ahí detrás es toda una idea. Si algo han tenido las normales, a partir de esto que decía de Justo Sierra, quizá esta preocupación del Estado, y ya lo han investigado, creo que el CIESAS lo hizo, Beatriz Calvo hizo allá por los 70, 80 un estudio muy interesante de cómo, si algo caracteriza a todas las normales, aunque las rurales han tenido su propio proceso y por eso son duramente atacadas, es el control político e ideológico, en dos niveles. A nivel directo, es decir, controlando al propio estudiante normalista en lo político y en lo ideológico, porque con ello, y en el segundo nivel, se garantiza que a su vez ellos controlen política e ideológicamente a los niños, ¿sí? Y esto ha dado características sui generis a las normales en tanto a su estructura orgánica, vertical y autoritaria. Y ahí está un esquema de formación. Finalmente, incluso como yo mencioné hace mucho tiempo en un artículo que escribí bueno, no con ella, sino que me pidió, era mi maestra Elsie Rowell, dije que